todo lo que he estado poniendo antes en el PowerPoint, hola Timothy, no me había fijado. La cosa es que durante toda la semana pasada estuve pensando y intentando entender, digamos, esos dos términos, esos dos conceptos que en un principio parecen contradictorios. El silencio, por un lado, y la voz, por otro. Más concretamente pienso en estos dos términos de silencio y de voz en relación estrecha con Dios. Quiero verlos en Él. Y por eso he querido titular, no lo tengo aquí, lo tenía en el otro, el mensaje de hoy así: el silencio de Dios. Y yo quiero que me acompañéis a un pasaje que conocemos todos y que es el que estaba en hebreo ahí antes, por cierto, y vais a saber lo que pone, porque es en el capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Si alguien está despistado, Isaías, capítulo 53, capítulo 7. ¿Capítulo he dicho? Ah, pues es que yo me invento nuevos capítulos de Isaías. Capítulo 53, versículo 7. ¿Lo tenéis más o menos? Dice así el Señor: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hay ocasiones en las que el silencio se nos vuelve algo necesario, porque estamos cansados quizá de algo que ocurre en nuestra vida, del trabajo o de las clases, de los estudios. Entonces se nos vuelve necesario y queremos, al menos yo lo llamo así, meterme en mi cueva, que básicamente es mi habitación, solo que cierras la persiana y es una cueva, básicamente. Es el humor de Dios. La cosa es que uno muchas veces tiene esas ganas, ¿no?, de meterse en esa cueva o de huir de alguna manera, espiritualmente hablando, al desierto, que nadie me hable, no quiero escuchar a nadie, quiero estar en completo silencio. Y sin embargo, hay otras ocasiones en las que el silencio se vuelve tu peor enemigo, porque necesitas escuchar esa palabra que te confirme, esa palabra que te dé ánimo para la prueba que estás pasando o para algo que tú necesitas concretamente. Y el silencio se te vuelve como si fuera algo que no quieres ni ver, se te vuelve una tensión, como una goma, cuando la estiras, pues estás queriendo ya que hable alguien. Necesito esa palabra. La voz de Dios se escucha desde el principio del universo. Empezamos en Génesis y vemos que Dios habló para que la luz viniera a la existencia y dice, y fue la luz, básicamente. Por su palabra se hizo la luz. La creación es el eco constante de la voz audible de Dios. Vemos que Dios no calla, aun cuando estamos en problemas con Él, porque cuando Adán y Eva pecan, se esconden y Dios aparece por allí y dice, ¿dónde estás tú? No se calla, sino habla, le habla directamente al hombre, aún en medio de estar haciendo lo que no debería. Ese mismo Dios empieza luego a manifestarse más tarde a diferentes personas. Lo hace con los patriarcas, lo hace con Moisés, lo hace con los profetas que hablaban de la palabra que venía directamente del Señor, hasta que llegamos a Jesucristo, ¿no? Y yo creo que esto no es nada extraño para nosotros, porque leemos en Hebreos, capítulo 1, cuando dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo y sigue hablándonos por el Hijo. No hemos leído todo el texto de Isaías, pero cuando nos acercamos al siervo sufriente del que está hablando Isaías,
vemos que en primer lugar se trata de una persona que es menospreciado por los demás, que sufre una gran cantidad de dolor y que ya en sus propias carnes está sufriendo el silencio de aquellos que, como nosotros, escondimos de él su rostro. Muchas veces pensamos en la muerte de Jesús como si fueron aquellos los que lo mataron. Fue Judas, fueron los romanos, fueron los judíos, pero nosotros también. Nosotros también lo matamos y nosotros también consentimos en esa muerte. Y si hubiéramos estado allí, seguramente hubiéramos también gritado crucifícale. Entonces, quiero preguntarte si tú alguna vez has sentido algo parecido a lo que Isaías está hablando aquí del siervo sufriente. Quiero decir, estás en medio de una circunstancia en la que hay quienes no tienen interés en escucharte, que piensan de ti lo que no es, y además que le tienes que añadir el hecho de que te tienes que resignar a no hablar, sino a callarte, porque es que no importa lo que digas, no te creen, aunque tú digas la verdad. Has estado a lo mejor, no sé, en alguna situación parecida, no te digo exacta como el siervo sufriente, pero que te haya pasado a lo mejor algo así, ¿no? Los versículos del 5 al 6, que son los que vienen antes que hemos leído, hablan de que el siervo sufriente lleva sobre sí los pecados de muchos, y que ese sufrimiento que padece es por causa de que Dios mismo ha colocado esos pecados en esa persona. Y que más adelante nos dice que Él pone en expiación su vida por esos pecados. He empezado antes diciendo que Dios es detallista, que coloca cada cosa con un propósito. Y en este caso estamos viendo que es Dios mismo el que está colocando los pecados encima de ese siervo sufriente. Dentro del contexto, entonces, no estamos hablando de un pobrecito que se está haciendo la víctima, sino de alguien que realmente está sufriendo las consecuencias reales y que está llevando sobre sí unas cargas que ni tú ni yo podríamos aguantar más de 2 segundos. Y recuerda, es en medio de este propósito de expiar los pecados que este siervo sufriente está soportando, aguantando esto. Está siendo angustiado y está siendo, especialmente lo que hemos leído, silencioso. Él está callándose, está guardando silencio, está callando lo que realmente sí podría decir. Antes de ser llevado, como nos dice, como el cordero al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, dice que enmudeció y no abrió su boca. Por cierto, yo estoy seguro de que alguna vez te ha pasado que has sentido esa sensación como que Dios está lejano, que Dios está silencioso, que Dios no me habla como antes, o al menos yo no soy capaz de escucharlo tan bien como yo era capaz de escucharlo antes. Seguro que has tenido esa sensación, a lo mejor la tienes ahora, no lo sé, pero estoy seguro de que ha podido suceder. Quiero que tengas en cuenta esa experiencia de tu vida en la que has sentido ese silencio de Dios, o en el que tú al menos no entiendes por qué Dios no te está hablando, porque yo deseo que a medida que ahora profundicemos un poco más en lo que voy a hablar, tú puedas cambiar la perspectiva y tú puedas convertir, digamos, esa queja primaria de Dios no me habla en otra cosa. Si uno escucha que alguien se alegra de la muerte de alguien, ¿qué pensamos de él? Un poco loco, ¿verdad? Un poco perverso. Curiosamente, los cristianos somos los que más nos alegramos por la muerte de alguien. Pero sé que no lo hacemos de una manera perversa. Nosotros lo hacemos con temor, con reverencia, con amor, por lo que eso significa, por lo que Dios hizo, ¿no?, en Cristo Jesús. Obviamente estoy jugando con las palabras, pero una cosa sí es real. ¿Cuánto costó esa muerte? ¿Cuánto costó? Mira, quiero que imagines, haz un poquito de mente, imagina por un momento a Jesús en el momento en el que Él está siendo arrestado, ¿vale? Imagínatelo. Y es llevado al concilio delante del sumo sacerdote, delante de los escribas, delante de los ancianos, de todos los que tienen poder, básicamente. De todos los que hoy en día diríamos son los teólogos de turno, básicamente. Son los que dicen cuál es la verdad y cuál es la mentira, ¿no? Vale. Yo imagino en ese momento, lo imagino y lo sé por la palabra, a un Jesús que estaba callado,
y que además estaba observando las cosas que se decían en contra de él. Pero de repente llegan dos testigos falsos y le dicen: este hombre dijo que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a levantar. Usaron a conveniencia una frase un poco sacada de contexto, ¿no? La cosa es que acusaron eso y el sumo sacerdote le preguntó: ¿es cierto esto que dicen de ti? ¿Y qué pasó? Exactamente. Según el Evangelio de Mateo, dice una cosa para mí preciosa. Dice: mas Jesús callaba. ¿Por qué? Era verdad que lo había dicho, ¿no? Era verdad. Pero dice el Evangelio: mas Jesús callaba. Y entonces pasa lo que decimos antes. Uno espera esa palabra, no puede aguantar el silencio y se enfada. El sumo sacerdote se enfadó porque necesitaba la palabra. Y le empieza a preguntar y le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Y entonces, curiosamente, antes Jesús se ha callado. Pero cuando le pregunta esto, Cristo responde que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo. Y claro, eso ya no le gustaba al fariseo. Empezaron a golpearle, empezaron a escupirle, empezaron a bofetearle. A mí me estremece cuando leo esa porción en la palabra, porque dice que algo así como le empezaron a dar de puñetazos, o sea, bestial. Lo dice como de una forma que a mí se me estremece un poco el corazón. Cuando llega Pilato, después de estar con el concilio, Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y fíjate qué curioso. Jesús dice: tú lo dices. Él habla. Y ahora dice que estaba la gente acusándole, testificando contra él, igual que con el concilio. Y Pilato se extraña porque le dice: ¿no vas a decir nada a los que te acusan? ¿Y él? Nada, dice el texto: pero Jesús no le respondió ni una palabra. Yo no sé si te has dado cuenta del detalle, porque es bastante curioso. Cuando a Jesús se le preguntaba por algo que tuviera que ver con quién es Él, si era el Hijo de Dios, si era el Cristo, si era el Mesías, si era el Rey de los judíos, Él respondía. Él no negaba quién era. Pero cuando le preguntaban por si esas acusaciones que hacían contra Él eran ciertas, Él se callaba. Había un contraste entre la voz y el silencio, como estaba diciendo antes. Y lo vemos aquí en Jesús. Mira, Pilato sabía que no había nada malo en Jesús. Nada. De hecho, le costó horrores porque él quería soltarlo. Su mujer había tenido un sueño. Dice el texto, concretamente, no. O sea, él sabía que era inocente y cuando se lavó las manos, sí, el texto dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Le llama justo porque sabía que él no había hecho eso. Mira, Jesús podría perfectamente haber hablado en aquel momento. Lo podría haber hecho. Y si lo hubiera hecho, se hubiera salvado. Y él no hubiera ido a la cruz, él no hubiera muerto. Porque hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros hablamos cuando tenemos que callar y nos callamos cuando tenemos que hablar. Y hay otra diferencia. Si Jesús hubiera hablado, no tenía que poner ninguna excusa. Nosotros cuando hablamos, ponemos excusas para cualquier cosa. Da igual lo que sea, ¿eh? Hasta para la mínima cosa, excusa. Entonces, cuando le estaban acusando, cuando le estaban diciendo barbaridades, él podría haber hablado, sin embargo, nada, seguía callado. ¿Recuerdas las palabras del profeta? Ahora es como que en esta escena, mientras tú te lo estás imaginando, empiezan a resonar. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El silencio de Dios. Si él se hubiera defendido en aquel momento, habría dado muchas razones para no ser condenado, como digo. Puede incluso que quizá, viendo la predisposición que Pilato tenía, no hubiera sido entregado a la muerte. Pero si Jesús no iba a la muerte, entonces respóndeme, ¿quiénes son los que iban al infierno? Tú y yo. El silencio de Dios. Dios hecho hombre.
el que hizo todo con su palabra, y ahora está aquí, callándose. Dice el profeta: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Las horas angustiosas de Getsemaní se quedaban atrás. El cuerpo del Señor estaba ahora ensangrentado, su cara estaba hinchada por los golpes, y lo más terrible era lo que se iba a acercar ahora. Yo quiero que observes por la fe a aquel hombre, a Jesucristo, ¿no? El Dios que creó los árboles, bueno, pues ahora la madera de los árboles han hecho la cruz en la que va a ser clavado. Imagínate. La tierra se vistió de luto. Dice la palabra que hubo tinieblas sobre toda la tierra durante 3 horas. Y no podía ser un eclipse. No podía serlo. No coincidía exactamente porque iba a ser la Pascua. Y los judíos, cuando hacen la Pascua, tiene que ser cuando hay una llena. Entonces no podía ser un eclipse. Fue algo asombroso, algo maravilloso, algo que Dios hizo. 3 horas de tinieblas. Y desde allí resuenan las palabras que, mira, a mí me traen loco y le traen loco a todos los teólogos que le puedes encontrar. Me traen loco, pero me encantan. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Wow! Jesús ha estado refiriéndose a Dios como su Padre. Y ahora está en la cruz lleno de tinieblas, hinchado, no sabe ni, no sé. Elí, Elí, lama sabactani. ¿De qué manera lo diría? Si yo estuviera allí, ¡wow! Se me pone la piel ahora sí. Si hubiera estado allí, yo no lo sé. La voz de Jesús había estado ya antes en silencio en las acusaciones que los hombres hacían contra él. Ahora en la cruz había alternancia. A veces él hablaba, a veces él callaba. Tenemos algunos testimonios bonitos. A mí me encanta el de los 2 ladrones, porque hasta en la muerte Jesús estuvo en el centro, crucificado entre un ladrón y otro. Y uno de ellos se arrepintió. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se iba alternando, ¿verdad? La voz de Dios, el silencio de Dios. Y mientras estaba en esa tortura, él estaba en silencio, él se callaba, hasta que llegó el momento y él expiró. Y en ese momento, la voz que había creado todas las cosas no existía más. Los discípulos no iban a volver a escuchar más la voz de su maestro. Casi 3 años escuchándole, seguro que metiéndose en la cabeza cuántas cosas repitiera Jesús. Y sin embargo, en el momento de la cruz, estaban lejos. No iban a escuchar más la voz de su Señor, la voz de su Maestro. Dios se había callado para siempre. Ese es el problema. No para siempre. Al tercer día, Jesús resucitó. Y ahora va a ser mucho más glorioso. Porque Jesús, al resucitar, habla con sus discípulos. Su voz vuelve a escucharse. Y ahora su voz va a ser extendida por todo el mundo, a través de sus discípulos. Fíjate, cuando Dios habla, su eco resuena eternamente. Porque nosotros hoy estamos hablando las palabras de Jesús. Jesús habló y nosotros hablamos lo que Él dijo. ¡Wow! 2000 años la voz de Jesús resonando. Y espero que siga resonando hasta el fin del mundo y después seguirá resonando. O sea, empieza a extenderse como la pólvora y por fin la voz de Jesús vuelve. Pero Él tuvo que callarse. Dios tuvo que guardar silencio. Hay unos versículos antes de la sección del profeta que nosotros no hemos leído. Está en el capítulo 52, pero me encanta porque dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres a su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos.
O sea, así asombrará él a muchas naciones. Y mira lo que dice ahora. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Dios guardó silencio. Dios se había callado. Pero dime, ¿quién es el que se atreve ahora a no guardar silencio delante de Dios mismo hecho hombre, de Cristo Jesús? Lo que él hizo, tuvo que soportar un silencio, pero ahora dice, los reyes cerrarán ante él la boca. Y si los reyes de la tierra cerrarán la boca delante de él, pues imagínate nosotros que no somos reyes ni somos, ¿no? Yo encantado cierro la boca delante de Jesús. Y cierro la boca para contemplar su obra, para meditar en la cruz. Y yo pienso que hoy puede ser un día que para alguno de vosotros pues pueda ser importante. Antes quiero hacer un paréntesis. Si Jesús es nuestro Maestro, nuestro Señor, a quien tenemos que imitar en todas las cosas, ¿cómo estás tú imitando a Jesús en su silencio? ¿Te callas cuando tienes que callar? ¿Y haces lo que no quieres hacer, pero tienes que resignarte a ello? Jesús quería cumplir la voluntad de su Padre, pero es verdad que sabía que había una copa amarga que tenía que beber. Y de alguna forma se resignó a cumplir la voluntad de su Padre. Pero es que el costo de resignarte a cumplir la voluntad de Dios muchas veces es callarte. ¿Te vas a atrever a decirle a Dios, no, Dios, yo no hago eso? Pueden pasar dos cosas. Que te mande como Jonás igualmente. O que diga, ok, muy bien, no vas a hacerlo. Entonces yo tampoco voy a hacer lo que quiero hacer contigo. Eso es duro, ¿eh? Entonces, yo sí quiero invitar a que imites a Jesús también en su silencio. Porque Jesús nos mandó que le siguiéramos, que tomáramos su cruz, que hiciéramos todo aquello que Él mismo también ha hecho. Y si tú imitas a Jesús en la santidad, si tú imitas a Jesús en el amor, imita a Jesús en el silencio. Si es que el problema es que hablamos cuando tenemos que callar y nos callamos cuando tenemos que hablar. Por eso, cuando estés en una situación, no quiero ir a la iglesia. Pero es que no quieras ir a la iglesia, es que tienes que ir a la iglesia. Porque Dios te dice que vayas a la iglesia, que te reúnas, que te congregues, que estés con los hermanos. ¿Sabes lo que te estás perdiendo cuando no vienes? Te pierdes la presencia de Dios. ¿Quieres perderte la presencia de Dios? No te vas a callar y vas a decir, ok, no tengo ganas, pero voy a ir. Cuando se te necesita para algo, aunque sea para limpiar el suelo, no, es que ya limpio demasiado en mi casa, me da igual. Hermano, hermana, se te está diciendo, ve, por favor, ayuda. Es algo para la obra de Dios. Te resignarás, callarás y harás lo que Dios te manda. Creo que Dios no te está mandando, pero puede hacerlo, quién sabe, a que vayas a la muerte como le ocurrió con Jesús. Si Jesús hubiera hablado, ¿dónde estabas tú? Entonces imita a Jesucristo, cállate cuando tienes que callarte y haz lo que te ordena. Y digo que hoy puede ser un día especial porque quizá tú estás en una situación en la que piensas que Dios está en silencio. Y yo creo que es el mejor momento para que tú hagas silencio dentro de ti mismo, pienses en las palabras del profeta y digas, Dios, tú callaste, hoy no estás callado. Hoy yo tengo que callar realmente. O, no sé, quizá esto suena raro en una iglesia, pero yo sé que no puedo dar por hecho nada. Quizá aquí hay quien todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, quien no ha visto nunca la gloria de Jesucristo en silencio. Y yo te invito a que lo hagas en tu propio corazón, a que lo hagas en la intimidad de tu ser, que observes a Jesús en silencio allí, cuando Él estaba, antes de ir a la cruz, pensando en la copa amarga que tenía que tomar. Que si hubiera hablado, tú no estabas hoy aquí. Tú callaste, Señor. Tú callaste. Ese fue el silencio de Dios, verdaderamente, el que le llevó a la cruz. No menosprecies el silencio de Dios.
valóralo mucho. Y si en algún momento en tu vida piensas que Dios está callado, quiero decirte algo, hermano. Él sigue hablando por su Hijo y por su palabra. El problema no está en Él, está en ti seguramente. ¿A qué ruidos estás prestando atención? Él sigue hablando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús soportó un silencio que nosotros tendríamos que haber soportado. Elí, lama sabachthani. Él se cayó de amor. Quiero decirte que ese fue el silencio de Dios. Y creo que esto es algo que tenemos que pensar, que meditar, que llevarnos. Y me dirás, ¿por qué? Pues te voy a decir por qué, pero no te lo voy a decir yo, te lo va a decir el profeta Isaías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora sí, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperar. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No te vayas hoy sin volver a decirle a Dios, Señor, tú ya callaste por mí y sufriste un silencio que no merecías, para que yo pueda escuchar hoy tu voz, si eres cristiano. Si no eres cristiano, mira a Jesús y dile, tú sufriste un silencio muy grave para que yo hoy no sufra el silencio eterno de tu voz, de tu presencia en el infierno. Él se cayó, pero lo hizo con un propósito más grande. Me encanta cuando termina la profecía de Isaías. Fue un momento de silencio, fue una copa amarga, es verdad, pero ahora es una eternidad de gloria en su trono. Es una eternidad en la que Él no va a callar. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso nos pasa también a veces a nosotros. Imítale también a Él en eso. A veces te vas a tener que callar. Y qué insatisfacción tener que callarme. Imita a Jesús y también podrás ver el fruto de esa aflicción que a veces tú tienes que sufrir en tu alma. Pero quiero decirte una cosa, algo que digo siempre. El dolor que Jesús sufrió no es comparable a los dolores que sufrimos nosotros. Nunca vas a sufrir más de lo que Cristo sufrió en la cruz. Porque tú nunca podrás decir, Elí, Elí, lama sabachthani. Y siempre digo, y con esto termino, yo no creería en un Dios que no fuera el Dios de Jesucristo. Si el Dios que existe no es el Dios de Jesucristo, yo me bajo. Porque el único Dios que me ha mirado y se ha hecho hombre y ha muerto por mí y ha guardado silencio cuando no debería hacerlo fue el Dios de Jesucristo.
Él hecho hombre. No te vayas de aquí sin creer en el Dios de Jesucristo. Es el único que guardó silencio por ti. Me gustaría terminar orando. Señor Jesús, te quiero dar gracias, porque guardaste un silencio que no tendrías por qué haber guardado, porque tú callaste cuando podrías haber hablado y haberte librado, Señor, de la tortura a la que te sometieron y la muerte cruel a la que fuiste entregado. Señor, yo hoy quiero reconocer que tú en verdad ya no callas, sino que hablas, y que mi culpa a la hora de estar escuchando los ruidos del mundo o los míos son los que hacen que no te pueda escuchar. Señor, quiero darte gracias porque tú guardaste silencio y lo hiciste por amor a mí. Y Señor, también quiero pedirte que por favor me des el poder que solo tu Espíritu puede darme para que cuando yo me tenga que callar, así como tú lo hiciste, yo también me calle. Te pido que me ayudes a no poner excusas. Te pido que me ayudes a no hablar cuando tengo que callar, a no callar cuando tengo que hablar. Señor, gracias por esa cruz que aguantaste y sufriste en tanto silencio. Te amamos, Señor, y queremos confesar que ahora tu voz se escucha por toda la tierra. Y queremos darte gracias que tú nos has dado el privilegio de ser voceros tuyos, para que tu voz sea proclamada por medio de nuestras voces, para que tu voz sea proclamada por medio de nuestras gargantas finitas que un día se consumirán. Qué privilegio, Señor, qué privilegio. Que a ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre bendito de tu Hijo.